Es la música que nos invita cada semana a saludar a Juan Aguirre, la voz de Eusko Ikaskuntza, aquí en Radio Euskadi. Egunon, Juan. Egunon, compañero y audiencia. Bueno, pues tenemos que seguir hablando de ese repaso que estamos haciendo a los contenidos del 17º Congreso de Estudios Vascos, que va a tener lugar dentro de 2 semanas en Vitoria. El título es Innovación para el Progreso Social Sostenible, y hoy nos toca hablar de sociedad solidaria, y tenemos un invitado para ello, ¿verdad, Juan? Pues efectivamente, como dices, hoy nos toca hablar de sociedad solidaria, y lo vamos a hacer con el ponente de este área del próximo congreso, que es el profesor Alfonso Dubois Migoya. Es profesor titular de Economía Internacional y Economía del Desarrollo en la UPV, persona de muy larga trayectoria vinculada a la cooperación internacional del desarrollo, y además investigador sobre temas de pobreza, teorías del desarrollo y la desigualdad. Bueno, pues si te parece, Juan, le saludamos. Señor Dubois, buenos días. Muy buenos días. Buenos días, don Alfonso. En la época en la que estamos parece contradictorio hablar de sociedad solidaria, ¿no? Bueno, depende, ¿no? Yo diría que más bien, aunque es difícil construir una sociedad solidaria, pero tal vez esta crisis nos ha puesto de manifiesto que tenemos necesidad de pensar con nuevas categorías nuestra sociedad si queremos que funcione. ¿Y qué es exactamente la solidaridad? Por fijar un poco el marco de lo que vamos a hablar. Bueno, yo creo que es necesario aclarar algo, porque realmente estamos utilizando a veces el término solidaridad de una forma imprecisa y ambigua, ¿no? Nos solidarizamos con todo y pensamos que siempre cualquier solidaridad es positiva, pero no es así, ¿no? Podemos ver que a veces en un conflicto unos se solidarizan con unos y otros con el otro. Todos no pueden tener el mismo valor o el mismo peso. Luego hay que definir, cuando hablamos de solidaridad, es solidaridad de qué, en qué cosas son valiosas, ¿no? Con quiénes, entre quiénes tenemos que tener solidaridad y cómo hay que hacerla, ¿no? Yo diría que sobre todo hay que superar la visión de que la solidaridad es simplemente un sentimiento personal. No, la solidaridad no está en nosotros, sino es la situación de las personas que sufren o las personas o que tienen problemas, que es a la que reclama nuestra solidaridad. Es decir, es sobre todo un compromiso con una realidad objetiva que nos reclama una acción, y no es simplemente que nosotros nos sentimos movidos a actuar. A veces el solidario no es fácil y no es simpático, exige un esfuerzo de voluntad. Luego tenemos que recuperar una concepción, un concepto de solidaridad fuerte, ¿no? Que implique compromiso objetivo y real con las causas que realmente merecen la pena y que son valiosas. O sea, que se es solidario si se es políticamente correcto también, ¿no? No, es que ser solidarios a veces hoy es sobre todo no ser políticamente correcto, ¿no? Sí, realmente a veces la solidaridad obliga a superar el marco de lo que hoy está funcionando y decir, no, necesitamos otra cosa. Hay unas nuevas realidades que están reclamando una respuesta que no estamos dando. Y esto es lo que hoy está pasando, por ejemplo, a nivel de la solidaridad internacional, ¿no? Hoy tenemos el ejemplo con el cambio climático, ¿no? Se está celebrando ya una última reunión para un tema tan trascendental como es este, y hoy en los periódicos apenas aparece ninguna noticia. No estamos siendo educados en ser solidarios con esta realidad, porque al final, fíjese, hasta ayer el propio Financial Times decía, los gobiernos están obligados a decir la verdad de lo que es necesario para que tengamos una solución efectiva contra el cambio climático, y eso va a tener consecuencias no siempre agradables y no siempre electoralmente positivas, ¿no? Pero si queremos solucionar el tema, hay que decirle a la gente los costos, los sacrificios o los esfuerzos que hay que hacer. Entiendo, por tanto, que usted está hablando de la solidaridad desde una concepción empática, desde la empatía, evidentemente, es decir, todos sentimos un poco, nos sentimos solidarios o sentimos el dolor ajeno, pero a la vez también de la razón, de la voluntad activa, es así. Y en este sentido, esto que usted en la conferencia que va a dar en el Congreso habla de la solidaridad creativa. Sí, porque creo que el término solidaridad, y cuando hablamos de solidaridad, ha estado siempre excesivamente ligado a la desgracia, ¿no? Somos solidarios para paliar los desastres, para acudir en aquellas situaciones en que la gente sufre, y está bien, pero hoy, y más digo en este contexto, en este panorama de la crisis que nos obliga a plantearnos nuevos futuros, yo creo que hay que darle el papel de crear, o sea, la solidaridad, la virtud de la solidaridad, la dimensión de la solidaridad
nos tiene que servir para crear las nuevas instituciones, para imaginar el futuro que necesariamente tenemos que ir creando, ¿no? Y que el anterior ya no nos sirve porque ha demostrado que no es sostenible. Como hoy podemos pensar en eso, en una categoría de solidaridad colectiva de nuestra sociedad que es capaz de imaginar nuevas soluciones, no solo frente a las desgracias, sino a la hora de construir las nuevas instituciones y el nuevo mundo, ¿no? Con esto no quiero ser excesivamente grandilocuente, pero sí es cierto, sí, a la hora de replantear, ¿no?, cómo tenemos que formular soluciones para el cambio climático, o soluciones para las reglas nuevas de comercio, o para cualquier otro de los problemas o desafíos globales que tenemos, no entra desde el principio la categoría de la solidaridad, difícilmente podremos solucionar los problemas que tenemos delante. Tenemos que imaginar nuevas instituciones, y eso solamente una solidaridad creativa es la que nos puede impulsar a conseguirlo. Tenemos más ejemplos de ese carácter egoísta del ser humano, ¿no?, que de lo contrario últimamente, quizá por la crisis o por la circunstancia que sea, pero parece que ese objetivo está todavía un pelín lejos. Bueno, por supuesto que está lejos, pero también tenemos que ser conscientes de que hemos vivido una época, y digo los últimos sobre todo 20 o 30 años, en que ahora somos conscientes de que habíamos cedido demasiado en lo que es vivir, incluso simplemente hablo de la democracia, ¿no? Habíamos admitido que la disciplina del mercado marcara la agenda y el ritmo de nuestras sociedades, ¿no? Y hoy son muchas las voces, ¿no?, que empiezan a decir que realmente tal vez lo más importante que ha puesto de manifiesto esta crisis es que ya no podemos tener esa fe ciega en los mercados. En los mercados no nos llevan al bien común y tenemos que plantearnos otras cuestiones. Y había un famoso politólogo que, especialmente en las últimas conferencias de la BBC, lo digo por el marco y el escenario en que lo decía, se planteaba esa pregunta, ¿no? ¿Por qué nos hemos alejado de las viejas tradiciones de la solidaridad y de virtudes cívicas y hemos concebido que la vida pública estaba en base a mecanismos orientados del mercado? No nos han sido útiles. Si queremos seguir viviendo sociedades democráticas, tenemos que avanzar, ¿no?, en buscar objetivos de justicia distributiva. Fíjense esto, que de alguna manera lo hemos visto relativamente normal para nuestras sociedades locales, ¿no? O sea, para una sociedad vasca, la sociedad española, la sociedad francesa, la sociedad europea. Vemos claramente que no podemos funcionar si no hay algunos objetivos solidarios. Sin embargo, esto muestra una debilidad muy fuerte cuando pensamos hacia otros colectivos, ¿no?, hacia una solidaridad global. Y ahí es donde estemos hoy, yo creo, el desafío, ¿no?, en un mundo que se nos manifiesta cada vez más interdependiente. Yo diría que está naciendo, emergiendo una sociedad global. ¿Con qué criterios de justicia vamos a enfrentar ese mundo? Hace 2 semanas precisamente tuvimos en este mismo micrófono al fiscal Carlos Jiménez Villarejo, fiscal anticorrupción, conocido, que va a ser el ponente del área de justicia del próximo Congreso, y él nos hablaba precisamente de la necesidad de unos instrumentos de justicia global, como una Corte Penal Internacional, pues para resolver los problemas que hoy se dan a escala planetaria. Vivimos un mundo en el que la delincuencia de guante blanco es de escala planetaria, y no hay instrumentos planetarios globales para cortar esta línea de delito. En la solidaridad ocurre poco más o menos lo mismo. Bueno, no solamente en la solidaridad, sino se ha visto patente cuando hemos querido resolver la crisis financiera global. No teníamos una plataforma, podríamos preguntarnos a qué ventanilla hay que acudir para resolver este tema. No la hay. La hemos tenido que improvisar de alguna manera, y fíjense lo que ha sido el G20, ¿no?, el grupo de los 20 países, en que no era suficiente ya los 8 países más ricos y era necesario llamar a otros países porque la solución que se requería necesitaba del apoyo de más países. Y ahora la pregunta está: ¿y por qué los otros países que están excluidos del G20 no participan, no tienen acceso a pensar y a formular también sus intereses y las posibles soluciones? Ya, no tenemos una institución global que permita resolver problemas globales en la economía. No la tenemos, y esperemos que se cree algo para resolver otro tema acuciante como es el del cambio climático, en la que necesitamos encontrar a relativo corto plazo, ¿no?, compromisos para evitarlo. Yo creía que esta es la mayor característica de la crisis actual por encima de la crisis financiera, ¿no?, que las instituciones que nos pusimos en el mundo para resolver nuestros problemas, que fueron hace ya más de 50 o 60 años,
fueron pensadas para un mundo distinto y el mundo ha cambiado. Entonces, hoy estamos viendo la crisis de esas instituciones y todavía no hemos sido capaces de imaginar las nuevas. Y ahí es donde creo que se plantea el gran desafío, que no es solamente negativo, al revés, es un desafío de nuevas oportunidades. ¿Cómo somos capaces de imaginar y de crear las nuevas instituciones que necesitamos para resolver los nuevos problemas? Como nunca tenemos desafíos globales, ¿sí? Desafíos comunes, conjuntos, en los que si queremos funcionar, algunas mínimas dosis de solidaridad tenemos que tener. Y esta es la gran pregunta. ¿Cuáles son hoy las referencias solidarias necesarias, imprescindibles y, por supuesto, cuáles serían todavía las deseables? Y en esa tensión, ¿no?, entre lo mínimo y lo deseable, algo nuevo solidario tenemos que construir a la fuerza. O sea, que tenemos que confiar en esos políticos o líderes que se están reuniendo. Perdón, tiene que partir de la sociedad, pero claro, al fin y al cabo, en las cumbres de las que hablaba usted, tanto el G20 o la de Barcelona ahora mismo, la de Copenhague en 30 días, de eso depende el futuro a medio y corto plazo, en cosas importantísimas. Así es, pero el problema es que veo esto mismo, ¿no?, que no sé si nuestras sociedades están siendo, y nuestras sociedades, digo, no algo abstracto, sino tú, yo, el otro, ¿no?, si nos damos cuenta de lo que ahí se está jugando y cómo no estamos participando. Y en primer lugar nos está faltando información y en segundo lugar, salvo algunas minorías más concienciadas, tendríamos que saber más presionar y hacer valer que queremos que sea ese resultado, ¿no? Por eso yo planteaba también en la ponencia, ¿no?, que un concepto que hemos olvidado y que da un poco de vida a lo que es nuestro sistema democrático, es la fraternidad, ¿no? Recordar que en la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Y la fraternidad, tal como se entendía entonces, tal como se vuelve a plantear ahora, es como el nexo, el vínculo que nos une a las personas más allá de lazos formales, porque estamos convencidos de que vivimos y queremos vivir juntos en una comunidad que funcione. Si no hay este espíritu, esta voluntad, una mínima virtud cívica que nos lleve a pensar así, pues mira, los acuerdos pueden ser formales pero no van a funcionar. Y en un momento de cambio se necesita dinamismo y fuerza para apoyar el cambio. Siempre el cambio tiene resistencias y hoy diría que es desde la sociedad también donde debiéramos ayudar o fomentar o impulsar o exigir que el cambio realmente se produzca, ¿no? Todo parte de una regeneración ética, al fin y al cabo, ¿verdad? Necesitamos un rearme ético, es decir, volver a situar también a la persona en el centro de los intereses, cosa que no ha sucedido. Pues yo creo que lo he comentado antes un poco, creo que empieza a haber una toma de conciencia sin pensar que de repente estamos en una gran revolución ética, pero que habíamos olvidado que nuestras sociedades, si queremos que sean democráticas, tienen que tener un referente ético, y hemos abandonado la pregunta ética dejando que sea el mercado el que decida muchas de las cuestiones que se nos plantean. Pero yo me pregunto, ¿no?, si hubiéramos dejado al mercado, se hubiera producido realmente la revolución de la mujer, del nuevo papel de la mujer en la sociedad. No, se ha conseguido ir cambiando la posición de la mujer en la sociedad, no porque lo ha dictado el mercado, sino porque ha sido un compromiso y una voluntad firme, apoyada por supuesto e impulsada por las mujeres. Pero ahí tenemos un ejemplo claro de cómo el cambio es posible cuando realmente tenemos un objetivo común y hay una fuerza normativa. Ahora, el desafío es mayor porque nos encontramos que los problemas son globales y, claro, siempre cuesta más entender que mi esfuerzo vaya a uno que no veo y que está lejano. Pero aquí está un poco el gran desafío, ¿no? Tenemos que tener una visión a largo plazo. A corto plazo la tendencia siempre es hacia casa. Cuando ha habido la crisis, la primera tendencia fue la protección, el proteccionismo. No sirve. Tenemos que tener una visión de largo plazo que nos convenza de que la mejor solución es la cooperación, la solidaridad. Muy bien, pues Alfonso Dubois, muchísimas gracias por estar con nosotros y adelantarnos parte de esa ponencia, pensar en un futuro para nuestra sociedad desde la solidaridad creativa. Gracias. A vosotros. Bueno, Juan, pues en 2 semanas la cita, ¿verdad? Exactamente, dentro de 2 semanas, tal día como hoy, comienza el Congreso de Estudios Vascos y ahí estaremos, claro. Muy bien, Juan, muchísimas gracias, te esperamos la semana que viene.